Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de los siguientes huesos. Presentando al hueso frontal, va a presentar eminencias frontales, va a presentar una sutura metópica, un punto craniométrico que es de mucha importancia, que es la glabela, va a tener un arco superciliar, un arco supraorbitario, un agujero supraorbitario por el que van a pasar vasos ciliares supraorbitarios, va a tener fositas que son muy importantes, una fosita medialmente, que es la fosita troclear, que alberga a que inserta la pola de flexión del oblicuo mayor del ojo, y una fosita lateral, que es la fosita lacrimal. También presenta una espina. La espina nasal se va a articular con los huesos propios de la nariz. Viéndolo lateralmente, encontramos a la línea temporal. La línea temporal va a ser punto de inserción para la aponeurosis del músculo temporal y vamos a presentar una fosita, la fosita temporal. La fosita temporal va a ser un lugar en donde se va a insertar el músculo temporal anterior y el agujero etmoidal posterior, que se van a formar gracias a la articulación con el hueso etmoides. En la cara endocranial o la cara posterior vamos a encontrar en la escama un agujero ciego para la hoz del cerebro, la cresta frontal para la hoz del cerebro. Esta cresta frontal es interna, el surco del seno sagital superior, las fosas frontales que va a tener los lóbulos frontales del cerebro, y en una porción orbitonasal vamos a presentar la escotura etmoidal y las eminencias orbitarias o las paredes superiores de las órbitas, que van a presentar las encías mamilares. Para entender al hueso etmoides tenemos que comprender que tiene una lámina vertical que se divide por una lámina horizontal en dos porciones, una superior llamada cristallari y otra inferior que es la lámina perpendicular. La apófisis cristallari va a dar inserción a la hoz del cerebro, en cambio la lámina perpendicular va a formar parte del tabique de las fosas nasales en forma pentagonal. La lámina horizontal, que es la lámina cribosa, va a presentar numerosos orificios parecidos a una criba. La cara superior es endocraneal y va a presentar los canales olfatorios donde descansan los bulbos del nervio olfatorio, es decir, el primer par craneal. Y la cara inferior que va a formar el techo de las cavidades nasales. Los laberintos etmoidales van a presentar 6 caras, una cara superior, una cara anterior, una cara inferior, una cara posterior, una cara lateral y una cara medial. La lámina lateral, que en otros textos es llamada la lámina papirácea, ya que forma parte de la pared medial de la órbita. Siguiendo con el parietal, tenemos un hueso par. Va a presentar una giba parietal, una línea temporal superior, una línea temporal inferior. La superior que va a dar lugar a la inserción para la fascia del músculo temporal y la inferior que va a dar lugar a la inserción del músculo temporal. Va a tener también un agujero parietal por el que va a ser emisario de las venas de Santorini. Va a presentar también un borde superior que va a formar la sutura coronal y donde también cerca del agujero parietal vamos a encontrar al ovelium. Encontrar un borde que va a ser anterior, que se va a articular con el hueso frontal y va a formar la sutura coronal. Un borde posterior que va a formar la sutura lamboidea y que se va a articular con el hueso occipital. Cuando se articula vamos a encontrar puntos craniométricos. Anterior superiormente vamos a encontrar al brecma. Después vamos a encontrar posterior superiormente al lambda. Antero inferiormente al terion y posterior inferiormente al asterion. En la cara endocranial del hueso parietal vamos a encontrar una fosa parietal. Vamos a encontrar surcos vasculares ramificados que se van a llamar hoja de higuera y por la cual va a pasar la arteria y la vena meningia media. También vamos a encontrar una cresta ciliana que corresponde al surco lateral del cilvio, es decir, del cerebro. Con el maxilar superior lo que vamos a tener va a ser la cara externa, ¿no? La cara externa va a tener una apófisis cigomática o una apófisis piramidal que se va a articular con el cigomático. Va a tener un agujero infraorbitario por el que van a pasar vasos y nervios infraorbitarios. También va a presentar una fosa canina. La fosa canina que va a albergar a la bola adiposa de Bichat. Vamos a encontrar también al músculo canino. También vamos a encontrar aquí una fosita, la fosita mirtiforme, que va a ser punto de inserción para el músculo mirtiforme o el depresor del tabique nasal. Apófisis frontal, que va a ser una rama ascendente que se va a articular con el hueso frontal. Vamos a tener dos crestas interiormente, una cresta etmoidal y una cresta del cornete. La cresta del cornete, o también llamada turbulina inferior, se va a articular con el cornete inferior, mientras que la cresta etmoidal se va a articular con el cornete nasal medio. También vamos a tener una apófisis palatina, la apófisis palatina que se va a articular con el hueso palatino y que va a formar al paladar duro. Y aquí tenemos al agujero incisivo, en donde van a pasar vasos y nervios nasopalatinos. Vamos a tener también dos espinas nasales, una espina nasal anterior y una espina nasal posterior. Los huesos propios de la nariz que se van a articular con el hueso frontal en su espina nasal. Vamos a tener, estos huesos son curiosos en la forma en la que los explicamos anatómicamente, ya que es una cara medial y una cara lateral. Vamos a hablar de una cara anterior y una cara posterior. En la cara anterior podemos ver que es convexa transversalmente. En la cara posterior se va a articular con la espina nasal del hueso frontal y va a formar la pared superior de las fosas nasales. También tenemos que tomar en cuenta de que se va a articular con el hueso frontal, se va a articular con el cartílago lateral de la nariz, se va a articular con el maxilar superior en su apófisis frontal. Como había mencionado antes, el hueso palatino también va a formar parte del paladar duro al articularse con el maxilar, con la apófisis palatina del maxilar superior. Este hueso palatino va a tener dos láminas y precisamente la lámina horizontal va a ser la que va a conformar este paladar. Va a tener otra lámina que es vertical y va a tener una apófisis esfenoidal, una orbitaria con la que va a formar parte de la órbita del ojo, una apófisis piramidal, el maxilar superior, una cresta etmoidal y una cresta turbulina inferior o del cornete. Bueno, hablando del hueso cigomático, tenemos que entender que hay un agujero cigomático facial. También tenemos un agujero cigomático en su cara orbitaria, que al unirse con el agujero orbitario, con el agujero cigomático facial, van a formar el conducto cigomático temporal. También tenemos que tener en cuenta que los músculos cigomáticos, tanto el músculo cigomático mayor como el músculo cigomático menor, se van a insertar en la cara facial, la cara externa del hueso cigomático, y va a presentar diferentes ángulos. El ángulo superior, que se va a articular con la apófisis orbitaria externa del hueso frontal, una apófisis anterior que se va a articular con lo que es el maxilar superior, también va a tener una apófisis posterior que se va a articular con el hueso frontal, específicamente su apófisis cigomática. Y también va a dar un ángulo inferior, punto de inserción para el músculo massetero, que es uno de los músculos de la masticación. Es un mandibular. Como pueden ver, tiene dos ramas que son ascendentes y va a tener un cuerpo anterior. Vamos a ver una sínfisis mentoniana, que es un esbozo embrionario de la unión de los dos huesos mentonianos.
Y también vamos a presentar una protuberancia mentoniana que va a ser punto de inserción para el músculo mentoniano. Y también tenemos lo que es un agujero mentoniano. Un agujero mentoniano que lo que va a albergar va a ser al paquete vascular nervioso mentoniano. También a una línea oblicua externa. En su cara posterior van a presentar 4 espinas, 2 espinas mandibulares superiores y 2 espinas mandibulares inferiores. Las 2 espinas mandibulares superiores van a ser punto de inserción para el músculo genio-gloso, gloso que deriva, que quiere decir lengua, y las 2 espinas nasales inferiores, o también llamadas genis inferiores, una línea oblicua, que es importante ya que va a delimitar la fosa sublingual de la fosa mandibular, que es la que está debajo. Bueno, la fosa sublingual va a albergar a la glándula sublingual y la fosa submaxilar, pues a las glándulas submaxilares. También vamos a tener 2 ramas ascendentes, como ya lo había mencionado. Bueno, van a tener una cara externa que va a ser una superficie en donde vamos a encontrar al músculo massetero, a una cresta bucinatriz, al músculo bucinador y una apófisis anterior, que es la apófisis coronoides, que es un lugar donde se va a insertar el músculo temporal. Y también vamos a encontrar una apófisis que va a ser posterior, y esta va a ser el cóndilo de la mandíbula. Este cóndilo de la mandíbula se va a articular con la fosa mandibular del hueso temporal, de esta manera. Y bueno, va a formar la articulación temporomandibular. Esta cóndilo mandibular va a dar lugar al paquete vasculonervioso masseterino. Vamos a tener en la cara interna el agujero mandibular. El agujero mandibular va a dar lugar a la rama, al paquete vasculonervioso alveolar inferior. Mientras que vamos a tener por delante la espina de Spix. La espina de Spix, o también llamada língula, va a ser un punto de inserción para el ligamento esfenomandibular de la mandíbula. Y también vamos a tener el cuello de la mandíbula que se encuentra debajo de la apófisis coronoides, donde vamos a encontrar al músculo pterigoideo externo. Recordemos que el pterigoideo externo también se insertaba en la lámina lateral de la apófisis pterigoidea, y también al ángulo inferior. En el ángulo inferior se va a insertar el pterigoideo interno. Y también tenemos un punto muy importante, que es el gonium, que se encuentra en el ángulo de la mandíbula. También podemos tomar en cuenta de que hay un tubérculo masseterino, que también va a ser punto de inserción para el músculo masseterino. Sin olvidarnos de las apófisis alveolares, que van a formar, en las que se van a insertar los dientes mediante una articulación llamada gonfosis. Las crestas alveolares, que también las encontramos aquí, y bueno, la escotadura facial. La escotadura facial es importante porque también van a pasar las arterias faciales.